Hermanos, nuevamente juntos para vivir en la presencia del Señor, para adorarle, para deleitarnos en su palabra, pero también para hablar con Él mediante la oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos. Reconocemos tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por estar con nosotros. Señor, en este momento mira el corazón de cada uno de nosotros. Ese corazón que está afligido, que está preocupado. En el nombre de Jesús te ruego que les des descanso en esta hora. Que pueda descansar en ti, que pueda apoyarse en ti, Señor. Esa persona que está necesitando esa palabra de dirección, que en esta noche la pueda escuchar, Padre. Pero sobre todas las cosas, Señor, que nuestro amor por ti se encienda, Señor. Que así como dice aquella canción, no hay nada mejor que estar contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Y como escribiera allí en los años 1600, Pedro Calderón de la Barca, aquel soneto del crucificado, cuando decía: ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ya sin más, quiero invitarles que terminemos ese devocional sobre María, aquella joven, allí en Lucas capítulo 1, en el verso 26. Quedó algo allí en el tintero que me hicieron alguna pregunta acerca de, valga la redundancia, de una pregunta que yo había hecho que quedó allí en el aire. Y esa pregunta era: ¿Adán fue un verdadero hombre? Y yo le digo, cuando tengan duda, mis hermanos, de algo que yo he dicho, en Facebook queda el video grabado y también en YouTube. Pueden consultarlo libremente allí. Pero en esta noche vamos a satisfacer o sacar esa duda que puedo haber creado en alguna persona, ¿no es cierto? Pero vamos rapidito a la lectura. Capítulo 1 de Lucas, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y después saltamos al versículo 34. ¿Se acuerdan que el ángel le va a anunciar que iba a tener una criatura, iba a dar a luz una criatura, ¿no es cierto? Y aquella muchachita era muy joven, María. Se calcula que no era más de 14 o 16 años a lo sumo, ¿no es cierto? Y dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y mis hermanos, en esta noche mi corazón está ardiendo con esta palabra, que cuando dice que vino el ángel a una virgen desposada con un varón. Mis hermanos, vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. Mis hermanos, Dios está trayendo santidad a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros queremos ver a Dios obrando. Y como Josué le mandó al pueblo, le dijo: santificaos,
porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. La santificación, mis hermanos, invita a Dios a obrar en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero recordarles, ¿no es cierto?, esta palabra que Pablo le escribía a los corintios. No es casualidad que estamos tratando de los dones del Espíritu Santo y allí está Pablo lidiando con los corintios. Y en la segunda carta, en el capítulo 11, en el verso 2, preste atención a este pasaje que realmente a mí me hace temblar. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Aleluya. Repito este versículo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Y mis hermanos, a las corridas en el trabajo y andando, estaba meditando en mi corazón acerca de esta palabra y venía esa palabra desposada. Una virgen desposada con un varón. Y en la antigüedad, la costumbre de los matrimonios judíos del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, había palabras significativas en lo que era el casamiento, el matrimonio. Y la palabra que designa matrimonio en hebreo es kiddushim. Me hubiera gustado saber esto cuando yo tomé a Alicia por mi esposa, allí el 6 de diciembre de 1980. Si Dios lo permite, este diciembre va a ser 42 años que estamos casados. Pero me hubiera gustado saber esto, ¿no es cierto? Kiddushim es la palabra para matrimonio, que significa santificación. Y en primer lugar, mis hermanos, esa palabra, había dos ceremonias que englobaba el matrimonio. La primera palabra era erusim, que era cuando el novio venía y le ofrecía a su amada o su elegida, vamos a decir así, el anillo, proponiéndole el matrimonio. Y después la otra palabra era el cupá, que era la boda propiamente dicha, cuando después va a llegar la consumación del matrimonio, ¿no es cierto? Acuérdense, en Kiddushim es el matrimonio, significa santificación. Nosotros nos casamos, mis hermanos, para completar, para seguir progresando en la obra de santificación. El matrimonio es para santificación. Si bien no somos como los católicos que tienen el matrimonio como un sacramento, o sea, un medio que imparte la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero sí el matrimonio tiene una tremenda importancia porque nos santifica, mi hermano, nos aparta no solo para Dios, sino el uno para el otro. Y allí estaba esta joven, María. Ahora note una cosa. Dice, hay muchas referencias, estudiosos y muchas versiones de cómo eran las ceremonias, ¿no es cierto? Pero hay una característica que es que desde que el novio le presentaba el anillo allí en el erusim, dejaban correr 7 días donde la novia y el novio no se iban a ver, para que realmente ellos no estuvieran mirándose y encendiéndose en el amor, en la pasión, sino simplemente iban a estar encerrados, a solas, esperando el momento. Y fíjense, no lo dice la Biblia, pero fíjense si esa joven fue tomada ahí en ese momento, donde ella estaba esos 7 días, donde ella estaba guardada para su amado, para José, su prometido, ¿no es cierto? Y allí aparece el ángel y Dios trastornó los planes de esta joven. Otra cosa que me llama la atención, siendo una chica tan joven, Dios envía el ángel a ella y no a los padres, ¿no es cierto?
Hoy que se habla tanto de que quién tiene ¿cómo es que se llama? La prerrogativa sobre las decisiones que tomar sobre los hijos, si es la escuela, si son los padres. Pero acá vino el ángel a la chica. No trató con los padres, trató con la chica. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Tenemos que orar por nuestros hijos ya desde el momento que los tomamos y los ponemos en las manos del Señor. No olvidarnos nunca de eso. Lo hemos puesto en las manos del Señor. Los hemos consagrado a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía que los que mejor se van a guardar no va a ser ni los padres ni la escuela, sino ellos mismos, cuando se enciendan en amor por el Señor. Ya desde chiquitos, mis hermanos. Yo me acuerdo cuando David y Noelia eran chiquitos, allí en Empalme, Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, en aquella iglesita llamada Maranata. Los chicos en el culto estaban con nosotros. Y cuidadito que se fueran a portar mal, o que quisieran andar corriendo, o que quisieran ir a otro lado. No, los chicos tenían que aprender a estar en el culto a Dios. Porque si no se crían pensando de que el culto a Dios no es para ellos, que es para los mayores. Y ese es un mensaje que le hemos dado a nuestros jóvenes, un tanto equivocado, mis hermanos. Tengamos cuidado, porque acuérdense que escuela dominical no vino de la Biblia, vino de la época de la era industrial allí en Inglaterra, cuando papá y mamá tenían que ir a trabajar en los telares, en las fábricas textiles, ¿no es cierto? Sábado, domingo, todos los días, y los chicos quedaban solos y andaban por la calle o estaban en la casa. Entonces a un señor se le ocurrió juntar todos esos chicos que andaban en la calle para enseñarles en los domingos a leer y a escribir. Ni siquiera era de la Biblia, leer y escribir. Cuando los padres descuidamos la crianza de nuestros hijos, y yo digo una cosa, a veces decimos que sean los padres los que deciden por sus hijos, pero los padres están preparados para decidir por sus hijos, o siguen metidos con los iPhone y con los celulares y con los videos y con Netflix y con toda esa basura, y no están metidos de cabeza en la Biblia cómo orientar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía esta muchachita, María, estaba en esos días de apartamiento, digamos, de no ver a su amado, a su prometido, esperando la consumación del matrimonio. Y así como iglesia estamos nosotros, tenemos que estar hoy en día, apartándonos para, oh Señor, esperando tu venida, ver al amado que ya viene. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Acuérdate, matrimonio, Kidushin, santificación. El matrimonio santifica. Por eso es que dice la Biblia que la venida del Señor será como en los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot, ¿se acuerdan? Como los días de Noé, perdón. Dice que se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo eso? Pero si tú notas una cosa, casamiento, Dios es el que que tiene la prerrogativa sobre el matrimonio. Dios es quien le presentó Eva a Adán, no le trajo otro varón, le trajo Eva a Adán, se la presentó Dios. Y todavía Dios es el que oficia el matrimonio, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que el matrimonio es algo santo. Siento decir esto en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? El hombre en su rebelión. Y yo les digo una cosa, no es que las cosas se están poniendo peor y que esto y que el otro y que van a venir peor. No, simplemente cuando el Señor enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña, nos hacía notar dos cosas, que había gente que fueron sembradas por el dueño del campo, o sea, Dios. Pero hay otra gente que cuando los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. Aquellos que no son de Dios. Aquellos que prefieren las cosas del mundo y no lo de Dios. Y dice que, noten, cuando los hombres dormían, cuando la iglesia duerme, el mundo avanza, las tinieblas avanzan.
Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, sembró cizaña. Entonces, ¿se acuerdan? Vinieron los criados de aquel hombre y dijeron, Señor, ¿cómo no sembraste trigo en el campo? ¿No sembraste buenas semillas? ¿De dónde salió esta cizaña? Y entonces cuando le explica el amo, digamos, el dueño del campo, y entonces dice, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y no dijo, dejen que crezcan juntamente. Y cuando ya estén madura, cuando venga la cosecha, entonces va a venir la siega, ¿no es cierto? Y yo te digo una cosa, las cosas no se están poniendo en mal o peor. El mal está madurando para la cosecha, mi hermano. Por eso es que está viendo tanta maldad. La cizaña está madurando. Eso me está diciendo que el segador está pronto. Los ángeles están prontos para venir a la gran cosecha, mi hermano. Y eso me habla de la venida de Cristo, que no está muy lejana. ¿No es cierto? Yo no digo que mañana ni que pasado ni voy a tener la locura de andar fijando fechas. Pero sí tenemos que vivir como si fuera hoy que viene el Señor. No tanto que te importe si faltan 20 años, si faltan 5. ¿Y qué si fuera hoy o si fuera esta noche? ¿Estás preparado para la venida del Señor? No pierdas tiempo. Prepárate. No sabes si va a ser el último respiro que vas a tener. No sabes si mañana vas a abrir los ojos a un nuevo día. Prepárate como aquella muchacha estaba guardada para el Señor. Y allí le preguntó, y acá ahora vengo a responder a aquella duda que me presentaron, ¿no es cierto? Le pregunta, dice, ¿cómo será esto? Fíjense la tremenda promesa que le da el ángel a María en el versículo 33, hablando del nacimiento de aquella criatura, ¿no es cierto? Del Mesías, del Salvador. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Acuérdense, Jacob era el usurpador, el engañador, el que le quitó la primogenitura a Esaú, ¿no es cierto? Lo engañó aliado con la mamá. Y una cosa antes que me olvide, mi hermano, no es casualidad que la muchacha se llama María. Si usted busca en la Biblia la primera referencia a una María, es María, la madre la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Aquella que tuvo mucha influencia para que cuando la hija de Faraón, ¿se acuerda que encontró aquel canastito flotando en el río, ¿no es cierto? Y la participación de María aseguró la crianza de Moisés. Pero tiempo después, María va a entrar en una rebelión contra el mismo Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita, etíope, ¿no es cierto? Y los estudiosos hablan de una mujer morena, de color, ¿no es cierto? Y se ve que era media racista María, ¿no es cierto? Ahora, los estudiosos se inclinan ¿cuál es el significado de María? En primer lugar, María no es el nombre, porque en hebreo es Miriam, ¿no es cierto? La versión hebrea de este nombre es Miriam. Mientras que María o Mariam, que sería lo más correcto, es la versión en griego, ¿no es cierto? Y decía, esta María, podía decirse, los estudiosos hablan de amargura, rebelión significa el nombre de María. Pero qué lindo cuando hubo una muchacha que estuvo consagrada, cuando obedeció a la voz del Señor, al mensajero del Señor. Cambió el significado de ese nombre, que en la antigüedad era amargura, rebelión, y ahora todo se inclina a llamarla escogida, señalada, exaltada, ¿no es cierto? Y no es casualidad que María es uno de los nombres más comunes que ha habido en todo el mundo, sobre todo, ¿no es cierto?, en el tema del catolicismo y del cristianismo, por el tema de María, la mamá de Jesús. Qué tremendo cuando una vida obedece a Dios, aún cambia el significado de un nombre, mi hermano. Gloria a Dios. Y María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nunca. Ahora, ese no conozco varón, mi hermano, acá hay una palabra que hay que decirla, mi hermano. A veces pensamos que una muchacha es virgen porque no ha sido penetrada por un hombre, por un varón. ¿No es cierto? Pero virgen, la verdadera acepción de la palabra, es una chica que no ha sido tocada, que no ha sido acariciada por un varón.
¿Me van explicando? Porque en algunas parejas lo único que falta es que vayan a la cama nada más, cuando ya no han ido. Pero esas caricias y todo lo demás, palabras aún. Tenemos que traer santidad aún a nuestros jóvenes y criarlos en esa manera, que no aprenda, porque decimos que no le enseñen a la iglesia, en la escuela, pero los sentamos frente a un televisor y le está enseñando los medios, mi hermano, las películas, Netflix, toda esa basura. Abramos los ojos, mis hermanos. Alguien dijo una vez, yo creo que fue John Lennon, uno de los rebeldes allá de los Beatles, cuando dijo: ustedes quédense con la política y el poder del gobierno, a nosotros dennos las artes y la música. Porque mediante la música es tremendo cómo moldearon la cultura, mi hermano. Cómo la rebeldía, la profanidad ha entrado en la mente aún de nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María sabía de que de la unión de un hombre y una mujer podía nacer un ser humano. Y no había otra manera. Y por eso yo decía, Adán fue un verdadero hombre. Porque noten, Adán no nació de una mujer. No nació de un óvulo y un espermatozoide. Fue una obra sobrenatural de Dios, tomó del polvo. Ese sí que, noten una cosa, Adán, nosotros los hombres, hemos salido del polvo de la tierra. Miren si no es un milagro, realmente, que Dios del polvo de la tierra formó al primer ser viviente, el hombre 100%. Y no es casualidad que una de las más grandes herejías que ha habido en la iglesia cristiana en sus comienzos fue el tema acerca de la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo podía ser, si siendo Dios, cómo podía ser hombre, nacer de un vientre de una mujer? Y trataron de explicar de una manera y de otra. Pero yo les quiero recordar una cosa. Mi Dios es soberano, tal como el ángel le dijo. No te olvides, Adán fue 100% hombre. Y como yo le decía a aquella persona, tan hombre que metió la pata. Y así somos los hombres, muchas veces metemos la pata. Y eso es lo que demuestra que somos hombres, seres limitados, ¿no es cierto? Entonces dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser que nacerá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y termino esta parte con este pensamiento. Jesucristo, Dios venido en carne, esa persona que caminó allí en Jerusalén, en Israel, fue 100% Dios y 100% hombre. Usted dice, ¿cómo puede ser? Algunos hablaban de 50 y 50, miti, como dicen los gauchos nuestros, ¿no es cierto? No. Era totalmente hombre y totalmente Dios. Hay cosas que la mente humana no abarca, no alcanza a comprender, pero lo creemos, mi hermano. No es esto, como dice, un dogma, como habla la Iglesia Católica, pero sí es la palabra de Dios. Lee la Escritura y vas a ver, Jesucristo es 100% hombre, Él es Dios, pero también fue 100% hombre, de tal hombre que murió en la cruz por ti y por mí. Bendito sea. No que le quitaron la vida, porque nadie me quita la vida, sino que yo la pongo desde mí mismo para volverla a tomar, dijo el Señor. Miren si eso no es sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, mi hermano. Y por eso está en mi corazón que podamos entender esto de la manifestación del Espíritu Santo, de los dones. No lo hice con el afán de crear polémica, de traer división ni nada. Simplemente, mi hermano, a veces oramos para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Y Él ha decidido obrar, manifestarse a través de seres humanos, caídos, pero sí redimidos con la sangre del Cordero a través de tuyo y mío. Y qué maravilloso que es nuestro Dios, porque sabe que, como le decía Pablo a los Corintios, mirad entre vosotros, hermanos, que no hay muchos sabios entre vosotros, ¿no es cierto? Sino que lo necio, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo que era.
Ahora, ¿cómo Dios va a hacer la obra con un montón de inútiles e ignorantes? Por eso es que Él pone su Santo Espíritu en nosotros. Nos capacita, Él fluye a través de nosotros, mi hermano. ¿No es cierto? Y vayamos allí a 1 Corintios. En esta noche tengo la carga de que empecemos a hablar por el don más fácil, vamos a decir así. El más conocido es el hablar en otras lenguas, ¿no es cierto? Ahora, mis hermanos, en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan cuando viene el Espíritu Santo en lenguas repartidas como de fuego? ¿No es cierto? Y hubo un estruendo en aquel lugar, en el aposento alto, y dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego que se posaron sobre ella, y dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo interesante que esa palabra en otras lenguas no son lo que dice, ya lo he dicho otras veces, pero hay que volver a aclarar esto, no son lenguajes humanos, idiomas conocidos, ¿no es cierto? Porque alguien dijo una vez, no, que el Espíritu Santo les dio el mensaje en los distintos idiomas para que ellos pudieran entender acerca de que las lenguas son para predicar el Evangelio, para el evangelismo. No, Señor, ¿saben por qué, mi hermano? Cuando usted estudia la Biblia allí en el original, y repito, no me voy a venir a apantallar el ego ni nada por el estilo, simplemente les quiero servir y por eso trato de estudiar, trato de aprender, de recibir de Dios para poder, como el camarero que trae la bandeja con la comida, ¿no es cierto? Ese es mi afán, nada más, mi hermano. Y decía, la palabra allí, comenzaron a hablar en otras lenguas, la palabra es glosa. No es la palabra dialectos con K, no es decir, dialectos. Que ese sí es idioma, es el inglés, el francés, como sea. Eso se traduce de la palabra griega dialecto. Ahora, glosa, ¿saben qué es lo que es la glosa? Ahí cuando dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Glosa es esto, miren, los que me están viendo en Facebook pueden ver, los que no están por teléfono, yo les voy a contar. Saco la lengua. Eso es glosa, la lengua. Comenzaron a hablar en otras lenguas, con otra lengua. Dice, pero ¿cómo? Si tenían la misma lengua. Sí, no, pero présteme atención una cosa. Si usted se acuerda, Santiago, cuando habla acerca de la lengua, dice que no hay, que todo el hombre ha podido domar todo. Toda la naturaleza misma, todo ha podido domar, pero no ha podido domar la lengua. Es tremendo, ¿no es cierto? Y dice que muchas veces nosotros con la misma lengua que bendecimos a Dios, después maldecimos a otro y criticamos, sacamos el cuero, como dicen en mi provincia. ¿Y qué es lo que no hacemos? Y después volvemos y dice Santiago, no, Señor, de una misma fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce. Dios quiere tomar control de nuestra lengua, de nuestra glosa. Acuérdate que en griego lengua es glosa, ¿no es cierto? Y allí, en el día de Pentecostés, ¿cómo supieron que había venido el Espíritu? Acuérdense que el Espíritu Santo viene para tomar control de nuestra vida. Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperen, porque no dentro de muchos días vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y seréis investidos con poder por el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitaban el poder, necesitaban el Espíritu Santo, mi hermano. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, ya lo hemos aclarado otra vez. Desde el momento que usted cree en Jesucristo, Él le dice, Señor, ven a reinar en mi vida. Él viene por su Espíritu Santo a hacer morada en usted. Pero acuérdense que el Espíritu Santo, como le dijo el ángel a María, la sombra del Altísimo te cubrirá, vendrá sobre ti. Jesús mismo, cuando entró en la sinagoga, después de haber estado 40 días de ayuno, ¿no es cierto? Que vino en el poder del Espíritu Santo, dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Dios. Esa es la investidura de poder. Eso es el bautismo del Espíritu Santo o la promesa, como usted le da, la plenitud del Espíritu Santo o como usted le quiera llamar. Llámelo como quiera, pero téngalo. Sea lleno del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo manda.
Si no, vea Efesios capítulo 5. Que no andemos como necios. Si no somos llenos del Espíritu Santo, andamos como necios, mi hermano. Lo dice la palabra, no andéis como necios, sino entendidos cuáles sean los tiempos. ¿Me van siguiendo? Y es una cosa tan difícil poder manejar los tiempos, discernir los tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo tengo que hablar? ¿Qué tiempo tengo que callar? Eso solamente el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros. ¿Me van siguiendo? Entonces Él viene y lo primero que toma control de ellos es la lengua. En la casa de Cornelio, ¿se acuerdan cuando Pedro va y ejerce esa autoridad que el Señor le dio, que dice, te daré la llave del reino de los cielos, y abre la puerta allí con la predicación del Evangelio a los gentiles? Acuérdense, Cornelio, un centurión romano, estaba con toda la familia, y allí va y les predica el Evangelio. Y cuando está hablando Pedro, yo siempre digo, mientras hablaba Pedro, el Señor derramó de su Espíritu Santo. No lo dejó terminar el mensaje, ¿no es cierto? Vaya a saber que en una de esas capaz que Pedro la embarraba, no sabemos. Pero Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y supieron, ahora noten una cosa, supieron que habían sido llenos del Espíritu Santo, no por los frutos. Porque algunos dicen, sí, pero ¿qué? ¿Dones o frutos? Yo te digo las dos cosas, mi hermano. Los frutos hablan de la persona, los dones hablan de las capacidades, mi hermano, que Dios te dio, del poder de lo alto para hacer la obra. No confundir, no hacer un trueque, no decir, no, yo me quedo con los frutos. No, mi hermano, las dos cosas son necesarias. Jesús te dijo, no te vayas, no empieces a hacer nada hasta que recibas poder de lo alto. ¿Me van siguiendo? Y entonces, allí ellos supieron porque les oían hablar en otras lenguas. Y ahí con esto en mente vamos a empezar el capítulo 14. Seguid el amor. Aleluya, esa es la base de todo. Ese es el camino por donde debemos andar. Y esa palabra seguid no es tanto seguir, sino perseguir, procurar alcanzar. Mi hermano, ¿qué estás haciendo para alcanzar el amor en tu vida? No el amor de tu vida. Ojalá que sea el Señor el amor de tu vida. Pero ¿qué estás haciendo? Así como cuando éramos muchachitos que queríamos conquistar a la chica de nuestro sueño y hacíamos un montón de cosas y arreglos allá para... Pero ¿qué estás haciendo para alcanzar el amor en tu vida? El amor de Dios. Seguid el amor. Y dice punto y coma. Ese punto y coma nota una cosa, que la frase continúa. Y procurad los dones espirituales. ¿Ve? Perseguid el amor. Buscad, alcanzad el amor. Pero procurar es también tratar de alcanzar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. No dice que leáis la Biblia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y acá viene la primera razón por qué tenemos que hablar en lenguas. Ahora, cuando, por ejemplo, está mal ponerse uno como ejemplo, pero me acuerdo cuando estábamos con don Zacarías Vázquez, yo era nuevito, no tenía un mes y medio de convertido, estábamos con don Zacarías, nos juntábamos todos los días, yo no veía la hora de salir del trabajo, irme a mi casa, pegarme un baño, tomar una taza de mate cocido y salir en mi bicicleta para ir allí a la casa de don Zacarías, para hablar de las cosas de Dios, para orar con él, para leer la Biblia, ¿no es cierto? Y en esa noche estábamos con don Zacarías, ahí como hacíamos siempre. Él era malo cantando, pero yo era peor, ¿no es cierto? Y ahí estábamos los dos alabando al Señor. Y ahí sí que decía doña Jacinta, Zacarías, hablen, lean la Biblia cuando empezábamos a cantar, ¿no es cierto? Pero una noche era tan real la presencia del Señor que ustedes saben que llegó un momento que le dije, Señor, es tan lindo lo que estoy sintiendo, no sé cómo describirlo, Señor. Me tendrías que dar un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, Señor, porque no encuentro palabras en español para explicarte esto. Y ustedes saben una cosa,
Y acá viene la primera manera en cómo se manifiestan las lenguas. La lengua, este órgano tuyo de carne, ¿no es cierto? Nervios ahí, se me empezó como a trabar. Y empecé yo glorificaba a Dios y trataba de decir aleluya y salían otras palabras, ¿no es cierto? Esas son, después mi pastor Angelito Masur, él me enseñó, ¿no es cierto? Cuando yo le comenté esto, de lo que me había pasado, él me dice, uy, Luis, el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Te vamos a tener que bautizar en agua, me dice. Corría el mes de junio. Yo me convertí el 20 de mayo, me bauticé en agua el 9 de julio. En ese interín, más o menos como el 15 o el 16 de junio, el Señor empieza a hablar esa lengua. El pastor me dice, pastor Angelito Masur, me dice, Luis, el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Ahora te vamos a tener que bautizar en agua. Y después Angelito me contó porque él después se demoraba para bautizarme, porque junio y julio son meses muy fríos en Argentina, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y entonces empecé así a balbucear esas palabras, yo ya lo he contado otras veces, y en ese afán de querer saber y querer buscar, una vez me fui a la ciudad de Córdoba, que allí donde sabíamos que había una librería cristiana, hice un viaje de 96 kilómetros buscando un libro que me hablara acerca de las lenguas, que eran, yo había leído en la Biblia, pero no tenía entendimiento. Entonces busqué un libro a que un maestro me enseñara, y entonces encontré un libro, el título era ¿Son las lenguas un don de Dios? Y había puntos suspensivos, o del diablo. Bueno, les digo una cosa, ¿no es cierto? Plaza Colón en la ciudad de Córdoba, me devoré el libro sentado en un banco allí en la plaza, y realmente todo lo que aquella persona había escrito en ese libro era condenando las lenguas que eran del diablo y que esto y que el otro. Y a mí me entró un miedo, les aseguro, un pánico me entró, que vieron cuando uno te siente miedo que le corre un frío por la espalda. Y ahí, entonces digo, bueno, Señor, perdóname si este Señor tiene razón, perdóname, estaba equivocado, te prometo no hacerlo más. Pero ¿qué pasó? Cuando yo en mis tiempos, por eso es muy importante, mi hermano, si vas a profundizar o crecer en la vida espiritual, tenés que tener tiempo a solas con Dios. No con libros, no con CD o cassette, iba a decir, miren qué viejo, ¿no es cierto? Música cristiana, nada, a solas con Dios, con la Biblia, nada más. ¿No es cierto? Y pasar tiempo. Entonces yo adoraba al Señor y le hablaba. Aparte, ¿saben por qué es lindo adorar al Señor solo? Porque yo todavía soy bastante desentonado para cantar, ¿no es cierto? Entonces, al estar solo, nadie te va a criticar, nadie se va a quejar, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y ahí estaba en mis tiempos de devoción al Señor, volvían a salir palabras de mi boca, hasta que yo le dije, mira, Señor, no sé qué pasa, pero cada vez que empiezo a hablar esas palabras, me viene una paz y un gozo, una alegría. Nunca lo experimenté. Miren que yo sufrí en la vida, fui maltratado por mi papá, realmente no pegaba una. Tal es así que antes de conocer al Señor me quería matar porque le dije un día a Dios, ¿para qué creaste el ser humano? Para burlarte de él, para hacerlo sufrir. Pero ahí pude sentir lo que era el verdadero gozo, la verdadera felicidad. No viene de las cosas que tenés, pues yo seguía siendo pobre, pero había experimentado, había probado de lo celestial, mi hermano. Y entonces le digo, tengo gozo, tengo paz. Señor, enséñame porque no sé qué hacer. Y entonces se me ocurrió un pensamiento, yo voy a hacer una cosa. Cada vez que empiece a orar y la lengua se me va para otras palabras, me voy a concentrar en la sangre de Cristo y voy a empezar a proclamar la sangre de Jesucristo.
Y ahí cuando empezaba a proclamar la sangre de Cristo, se iba todo temor, se iba toda duda y volvía eso hasta que aprendí leyendo la Biblia que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, pero no es algo que uno lo hace. El Espíritu Santo viene y te toma la lengua. Dice según les daba que hablase. No es que los anuló, no es que el Espíritu Santo fue como un ventrílocuo que los anuló. ¿Se acuerdan lo que es un ventrílocuo? Alguien que tenía un muñeco ahí que cuando éramos chicos nos hacía ver que el muñeco hablaba, pero él era con la boca ahí media cerrada, ¿no es cierto? Que profería palabras con la boca del estómago, ¿no es cierto? No es un ventrílocuo, Él te da las palabras. Por eso es muy importante, mis hermanos, que la primera cosa que tenemos que hacer para realmente entrar en este disfrute del hablar en lenguas es consagrar nuestra lengua al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Yo me acuerdo cuando era chico, yo me crié en plena época de los militares. Realmente hasta que después que me casé seguían los militares en Argentina, ¿no es cierto? Recién en 1983 vino la democracia. Los argentinos que me están escuchando en la época de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Y entonces, si no eran todos militares, ustedes saben que cuando las cosas empezaban a poner mal en el país, enseguida venía un golpe de Estado, ¿no es cierto? Los militares salían de los cuarteles, iban y ocupaban la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno. Ojalá que algún día a Argentina le cambien el color a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? La Casa Rosada. Y dice que tomaron el control de la Casa de Gobierno. El siguiente paso que hacían los militares era ir al edificio de LRA 7, Radio Nacional, LRA, Radio Nacional, LRA 7, la Radio Nacional de Córdoba, perdón, pero LRA, Radio Nacional, que era la radio oficial del país. Y allí iban los militares y allí sacaban esa famosa marchita militar y dice el comunicado número tanto de la Junta de Comandantes y ahí le avisaban, le informaban, le comunicaban al país que habían derrocado al que estaba de gobierno, bien visto y considerando el desgobierno por el que estaba atravesando el país, hemos decidido tomar las instituciones para reorganizar el país, para traer orden. Fíjense los militares, ¿no es cierto? Ahora fíjense, note algo tremendo. ¿Cómo se sabía que el país había cambiado, o que el gobierno del país había cambiado de mano? La gente se enteraba por la Radio Nacional, hablando, ¿no es cierto? Ellos tomaban el medio de comunicación que tenía el gobierno. Acuérdense que la televisión era en blanco y negro, era muy poco lo que tenía en televisión, pero radio, todo el mundo tenía radio. Y eso era lo más efectivo, la radio allí. Y ¿quién no escuchaba la radio? Y entonces, ¿por qué hablar en otras lenguas? Porque eso va a denotar que ha habido un cambio de gobierno en tu vida, mi hermano. Cuando empieces a hablar un nuevo lenguaje, un lenguaje que bendice, no que maldice, un lenguaje que edifica, no que critica ni destruye. Bendito sea el nombre del Señor. Un lenguaje que no habla lo malo, sino que habla esperanza, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces dice, pero sobre todo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¡Qué tremendo! Pero dice, hermano, yo no necesito las lenguas para hablar a Dios. Pero ¿sabes qué? Es una forma expresa para que llegue el mensaje a Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Me van siguiendo? Palabras rarísimas a veces uno dice. También que a veces uno escucha hablar en lenguas y hay gente que repite siempre lo mismo. Yo me acuerdo de una persona que decía Indishira Iskandara y siempre decía eso, ¿no es cierto? Esos son lenguajes aprendidos. Ojo también, tengamos cuidado que en todo mercado siempre están las cosas genuinas y las cosas
falsificada, ¿no es cierto? Cosas engaños, ¿no es cierto? Por eso tenemos que, van a ver que Dios nos ha dado también, ¿qué cosa? Discernimiento de espíritus, para que no nos traguemos todo lo que nos vienen a enseñar, ¿no es cierto? Ahora dice que habla misterios, aunque por el Espíritu. Es el Espíritu el que te da las palabras. Entonces, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer, Pablo, hablando a los corintios, también le dice, oraré con el entendimiento, pero oraré también con el Espíritu. Ahora, cuando dice orando con el Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Pablo, el Espíritu del hombre, ¿no es cierto? Que uno tiene que recibirlo de Dios en nuestro espíritu, y ahí donde uno ora en el Espíritu con las lenguas que salen. Acuérdense que cuando Jesús nos invitó a todos los que tuviéramos sed, que viniéramos a Él y que bebiéramos del agua que Él nos iba a dar, que de su interior correrían ríos de agua viva. El Espíritu Santo viene no para quedarnos en nosotros, viene hacia una fuente, pero después sale, mi hermano. Por eso es tan importante, mis hermanos, nosotros tenemos que ser portadores de vida. La iglesia necesita un avivamiento, mi hermano. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir orando por avivamiento o vamos a empezar a trabajar por un avivamiento? Hermano, ¿se puede trabajar por un avivamiento? Sí, no por el avivamiento de la iglesia, pero sí por el avivamiento en mi vida, mi hermano. Y te tiro una, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, fíjense, Pablo cuando le estaba, los apóstoles estaban hablando a la gente, hablando acerca del arrepentimiento. Déjenme que voy a leer, dice, se los voy a leer así no lo busco. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repito, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Si usted sigue leyendo en 2 de Corintios capítulo 4, va a ver que esa misma palabra la va a usar, 1 de Corintios capítulo 14, la va a usar Pablo cuando habla en el versículo, déjeme buscarlo, gloria al nombre de Cristo, dice, si habla alguno en lenguas, versículo 27 del capítulo 14, en lengua extraña, ven que no es una lengua que la gente entiende, no es un idioma, porque mi hermano, sobre todo en este bendito Miami, que hay gente de todos lados, ¿no es cierto? Hay hasta rusos acá. Entonces dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y después sigue hablando acerca de los profetas, y después va a decir Pablo, dice, si alguno se cree profeta en el verso 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No dice que no se haga, sino que se haga con orden, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cosa que el Señor promete en su palabra, ¿no es cierto? Que Él hablaría a través de lenguas, en lenguas de tartamudos habla, ¿no es cierto? Allí en el libro de Isaías. Si en esta noche estuviéramos juntos, le diría, bueno, a ver, hermanos, ayúdenme con ese pasaje que se me chispoteó, ¿no es cierto? Pero la promesa está cuando en el capítulo de, perdón, déjenme buscar un cachito, el versículo 14, el 14-18 hablaba, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Fíjense, ¿serán importantes las lenguas? Dice que Pablo daba gracias a Dios que hablaba en lenguas más que todos nosotros. Pero después dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y acá está lo que yo les decía que no podía encontrar recién. En la ley está escrito. Una palabra de Dios que está allí en Isaías 28, 11 y 12. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Las lenguas fueron dadas por el Señor como señal. Isaías 28, 11 y 12, vamos a leer porque esto es importante, mi hermano. Y ya se nos está acabando el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Les leo nada más, pero para que ustedes se queden allí con esto, para que nos encontremos de nuevo. Isaías 28, gloria al nombre del Señor, 11 y 12, dice la palabra del Señor: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Gloria a Dios, mis hermanos, tiempos de refrigerio vienen cuando empecemos a hablar en otras lenguas, porque hablamos a Dios y no a los hombres. Dios me los bendiga y nos encontramos el viernes que viene, si el Señor lo permite. Amén.